El millonario abre la puerta y siente que el corazón se le para de miedo ante el hombre idéntico, sosteniendo a un niño. El pasado que él enterró vuelve como un golpe silencioso, y la verdad que llama a la puerta puede destruirlo todo. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mansión de Eduardo Torres era el tipo de lugar donde el silencio tenía peso. No era solo la ausencia de ruido, sino una presencia casi palpable, como si el propio aire hubiera aprendido a no hacer ruido. Ubicada en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, en lo alto de una colina arbolada que quedaba a pocos minutos del bullicio del Paseo de la Castellana, la propiedad estaba rodeada por muros altos, cámaras de seguridad y una reja de hierro que mantenía el mundo fuera, donde debía estar. La casa había sido construida en los años 80 por un arquitecto italiano, con líneas modernistas que parecían desafiar el tiempo. Los jardines a su alrededor eran impecables, mantenidos por un equipo que venía 2 veces por semana y que Eduardo rara vez veía. Todo estaba organizado de forma que no perturbara su rutina, su paz, o sería su prisión. A Eduardo le gustaba así, o al menos eso era lo que se repetía a sí mismo. Le gustaba el orden, la previsibilidad, el control absoluto sobre cada aspecto de su vida. A los 45 años, había construido un imperio en el sector inmobiliario, comprando terrenos olvidados y transformándolos en promociones de lujo que cambiaban la cara de barrios enteros. Había empezado de cero, hijo de un empleado de banca y de una maestra de escuela pública, crecido en un apartamento pequeño en el barrio de Vallecas. Su infancia había estado marcada por la determinación de ser diferente, de ascender, de conquistar, y lo había conseguido. Su firma estaba esparcida por toda la ciudad, en edificios acristalados que reflejaban el cielo gris de Madrid como promesas de un futuro reluciente. Su nombre era respetado, temido incluso, en los círculos empresariales. Pero dentro de aquella mansión enorme, rodeado por todos los símbolos de su éxito, Eduardo vivía solo, completamente solo. No era soledad accidental, era una elección, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo todas las mañanas, mientras tomaba su café sin azúcar y leía los periódicos financieros en su comedor vacío, sentado en una mesa que tenía capacidad para 12 personas, pero que nunca había visto a más que a él. Había algo perturbador en aquel ritual solitario, la taza de porcelana fina tocando el platillo con un sonido delicado que resonaba por la estancia. El olor del café recién hecho, mezclado con el aroma de madera encerada, la luz de la mañana filtrándose por las cortinas de lino blanco y creando patrones geométricos en el suelo de mármol. Todo perfecto, todo vacío. Tenía secretarias eficientes que organizaban su agenda con precisión militar. Tenía chóferes que conocían cada atajo de la ciudad y lo llevaban a sus compromisos siempre 10 minutos antes. Tenía escoltas, discretos que comprobaban cada visitante, cada entrega, cada movimiento sospechoso. Tenía un chef privado, Raúl, un hombre de 50 y pocos años, que venía 3 veces por semana a preparar comidas sofisticadas que Eduardo comía solo, sin saborearlas realmente. Pero ninguno de ellos se quedaba más tiempo del necesario, ninguno de ellos conversaba más allá de lo estrictamente profesional. Eduardo apreciaba la eficiencia, no la compañía. Al menos de eso se convencía. La verdad, aquella verdad que empujaba al rincón más oscuro de su conciencia, era que las relaciones lo asustaban. Eran complicadas, impredecibles, llenas de expectativas que no sabía cómo satisfacer. Exigían una vulnerabilidad que había aprendido a encerrar bajo llave hacía mucho tiempo. Y después de aquel episodio, años atrás, aquel episodio que todavía lo despertaba en mitad de la noche con el corazón desbocado, había decidido que era mejor así. Mejor solo, en control, intocable, que arriesgarse de nuevo a ese tipo de dolor. El dolor de perder a alguien, el dolor de ser abandonado, el dolor de no ser suficiente. Aquella mañana de domingo,
El cielo de Madrid estaba cargado de nubes bajas y densas, prometiendo una lluvia que aún no había llegado, pero que dejaba el aire pesado y húmedo. Eduardo se despertó más temprano de lo habitual, perturbado por un sueño que no conseguía recordar bien, pero que le había dejado una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de cambiar. Fragmentos del sueño flotaban en su mente como hojas al viento. Una puerta abriéndose, un rostro que reconocía pero no identificaba, una voz llamando su nombre. ¿O sería otro nombre? Sacudió la cabeza, irritado consigo mismo por prestar atención a esas tonterías. Apartó el pensamiento con determinación. No creía en presagios, en señales, en intuiciones. Creía en datos, en hechos, en la realidad tangible. Tomó una ducha larga y caliente, dejando que el agua casi hirviendo lavara cualquier resquicio de aquel malestar matutino. Se afeitó con cuidado, observando su propio reflejo en el espejo empañado. 45 años, algunas líneas alrededor de los ojos, algunas canas en las sienes que había empezado a teñir discretamente. Todavía era un hombre atractivo, lo sabía. Alto, de hombros anchos, postura erguida, los ojos oscuros que había heredado de su madre, la mandíbula fuerte que venía de su padre, pero había algo en su mirada, una frialdad que no sabía de dónde había venido, o quizás lo sabía pero prefería no admitirlo. Se vistió con un polo azul marino y pantalones de lino beige, ropa informal pero cara, del tipo que gritaba dinero susurrando. Bajó a la cocina, sus pasos resonando en los escalones de mármol de la escalera. Era domingo, y los domingos despedía a todos los empleados. Era su momento, su espacio. Le gustaba tener la casa solo para él, caminar por los pasillos vacíos y sentir que todo aquello le pertenecía de forma absoluta. Cada cuadro en las paredes, elegido personalmente en galerías de arte. Cada mueble, diseñado a medida. Cada detalle, un reflejo de su gusto, de su control. No había nadie para juzgarlo, cuestionarlo, molestarlo. Era perfecto, era solitario, pero había hecho las paces con ello, o al menos fingía muy bien que lo había hecho. Estaba preparando su espresso en la máquina italiana importada, esa que había costado una pequeña fortuna y que usaba con placer ritual cada mañana cuando oyó el timbre. El sonido resonó por la casa con una insistencia que parecía fuera de lugar en aquella mañana silenciosa. Una vez, 2 veces, 3 veces, como si quien estuviera al otro lado supiera que Eduardo estaba allí y no aceptara ser ignorado. Eduardo frunció el ceño, sintiendo una irritación subirle por la espalda. ¿Quién tenía la audacia de aparecer sin avisar, sin ser anunciado por la garita de seguridad? Nadie pasaba por la entrada principal sin autorización. La urbanización tenía seguridad 24 horas, había protocolos, había reglas, y él pagaba muy bien para que esas reglas se cumplieran. Dejó el café a medias y caminó hasta el vestíbulo de entrada, sus pasos resonando en el frío suelo de mármol. El vestíbulo era impresionante, con un techo de doble altura, una lámpara de araña de cristal que colgaba del techo como una cascada congelada de luz, y paredes revestidas con papel pintado texturizado en tonos grises. En una esquina, cerca de la maciza puerta de madera oscura, había un monitor de alta definición que mostraba las imágenes de todas las cámaras de seguridad de la propiedad. Eduardo se acercó, activó la pantalla con un toque y seleccionó la cámara de la entrada principal. Y fue entonces cuando su corazón dio un salto extraño, casi doloroso. Un salto que pareció detener el tiempo por un segundo infinito. Al otro lado de la reja de hierro forjado, de pie bajo la luz débil y difusa de la mañana nublada, había un hombre con su cara. No era un parecido vago, de esas coincidencias genéticas que a veces ocurren entre extraños en aeropuertos o restaurantes. No era el tipo de semejanza que te hace mirar 2 veces y pensar que debes tener un pariente lejano en algún lugar. Era una réplica exacta, perfecta, aterradora. Los mismos ojos oscuros y ligeramente hundidos, como si cargaran un peso invisible. La misma línea de la mandíbula, angulosa y definida. La misma nariz recta con una leve curvatura en la punta.
las mismas cejas pobladas, la misma manera de inclinar la cabeza ligeramente hacia la izquierda cuando estaba pensando. Eduardo sintió que la habitación giraba por un instante. Se le revolvió el estómago. Sus manos comenzaron a sudar. Aquello no era posible. No podía ser real. Tenía que ser algún tipo de truco, una edición de vídeo, un hacker invadiendo su sistema de seguridad para gastarle una broma elaborada. Pero la imagen en la pantalla no cambiaba, no fallaba, no mostraba signos de manipulación. El hombre seguía allí, de pie con una calma perturbadora, las manos en los bolsillos de una chaqueta de cuero negra, y a su lado había un niño pequeño de no más de 5 años que sostenía la mano del hombre con una expresión demasiado seria para alguien tan joven. El niño llevaba una sudadera roja con capucha y unos vaqueros desgastados. Su pelo era castaño claro y desordenado como si acabara de despertarse, y sus ojos, incluso a través de la pantalla, incluso con la distancia y la calidad limitada de la cámara, Eduardo pudo ver algo en esos ojos, algo que lo hizo temblar. Eduardo abrió la puerta sin pensar, movido por un instinto que no sabía qué poseía. Sus manos temblaban ligeramente mientras desbloqueaba la cerradura electrónica y giraba el pesado pomo. El aire frío de la mañana entró junto con la visión directa de lo imposible, golpeándole la cara como una bofetada. Allí estaba. No era una imagen distorsionada por lentes y píxeles. Era de carne y hueso, real, palpable, aterrorizante. El hombre lo miró de frente, sin miedo, sin sorpresa, sin ninguna de las reacciones que Eduardo esperaría de alguien que estaba invadiendo la propiedad de un extraño, como si fuera lo más natural del mundo, como si ya supiera que Eduardo abriría la puerta, como si todo aquello hubiera sido ensayado 1000 veces. Había una tranquilidad en sus ojos que era casi antinatural, una aceptación serena de lo absurdo. Eduardo se quedó paralizado, su mente intentando procesar lo que sus ojos veían, pero su cerebro se negaba a aceptar. Era como mirar un espejo tridimensional, excepto que el reflejo tenía vida propia. Respiraba, parpadeaba, existía independientemente de él. «Hola, Eduardo», dijo el hombre con una voz que era al mismo tiempo familiar y extraña. Era la voz de Eduardo, con el mismo timbre profundo, la misma cadencia, pero había diferencias sutiles, una suavidad que él nunca había usado, una amabilidad casi estudiada, como si cada palabra fuera cuidadosamente medida antes de ser pronunciada, una cualidad casi melancólica que Eduardo no reconocía en sí mismo. «Hace tiempo, ¿verdad? ¡Hace tiempo!». Eduardo quiso gritar. «Nunca nos hemos visto, no puede ser real». Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, formando un nudo que no podía desatar. No pudo responder. La boca se le abrió y cerró como la de un pez fuera del agua. Sus ojos se desviaron hacia el niño, que lo observaba con una intensidad perturbadora. Los ojos del niño eran claros, casi dorados bajo aquella luz grisácea, pero había algo en ellos que Eduardo reconocía. Un brillo, una profundidad. Algo que había visto en el espejo cuando era más joven, cuando todavía creía que el mundo podía ser más que números y contratos y paredes que mantenían a la gente a una distancia segura. «¿Puedo entrar?», preguntó el hombre, pero ya estaba dando un paso adelante. No era una invasión agresiva, sino una presencia inevitable, como la lluvia que estaba a punto de caer. Eduardo retrocedió instintivamente y los dos entraron. El niño miró a su alrededor con curiosidad, pero no soltó la mano del hombre. «¿Quién eres?», logró articular finalmente Eduardo, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Mi nombre no importa», respondió el hombre, cerrando la puerta tras de sí con un cuidado casi cariñoso. «Pero puedes llamarme como quieras. Soy tú, o mejor dicho, fui hecho para ser tú». Eduardo sintió una risa amarga subirle por la garganta, pero no consiguió soltarla. Aquello era absurdo. Tenía que ser una broma, algún tipo de estafa elaborada. Pero mientras miraba el rostro idéntico al suyo, la certeza comenzaba a resquebrajarse. «No entiendo», dijo, y odió lo vulnerable que sonó.
El hombre suspiró como si estuviera cansado de llevar un peso que no era suyo. «Este es Miguel», dijo señalando al niño. «Tu hijo». Las palabras cayeron sobre Eduardo como un jarro de agua fría. Abrió la boca, pero no salió nada. El niño continuó mirándolo con esos ojos que no mentían, esos ojos que no podían ser inventados. «Eso es imposible», murmuró Eduardo, negando con la cabeza. «No tengo hijos. Nunca...» «¿Tuviste?», interrumpió el hombre, su voz ganando una firmeza que hizo que Eduardo retrocediera un paso más. «Lo tuviste con Laura. ¿Te acuerdas de mí entonces ella?» El nombre golpeó a Eduardo como un puñetazo directo en el estómago. Laura. La palabra resonó en su mente, trayendo consigo una avalancha de recuerdos que había encerrado con tanto cuidado. Claro que se acordaba. ¿Cómo podría olvidarla? Había sido la única persona que había logrado atravesar sus defensas impenetrables, la única que le había hecho imaginar una vida diferente, una vida con significado más allá del éxito material. Se habían conocido en un evento benéfico, 8 años atrás. Él estaba allí por obligación social, para hacer contactos, para ser visto con la gente adecuada. Ella estaba allí porque creía en la causa. Era arquitecta, trabajaba en una ONG que construía viviendas sociales en comunidades desfavorecidas alrededor de Madrid. Tenía el pelo oscuro que caía en ondas naturales sobre los hombros, ojos castaños llenos de determinación y pasión. Y esa risa que iluminaba el ambiente, como si alguien hubiera encendido todas las luces de una habitación oscura. Eduardo se había quedado fascinado, hipnotizado. La observó toda la noche, desde el otro lado del salón. Vio cómo hablaba con pasión sobre su trabajo, cómo le brillaban los ojos cuando describía a las familias que había ayudado a tener un hogar digno, cómo se reía de sus propias bromas, cómo era genuina, auténtica, real, de una manera que la gente en el círculo de Eduardo nunca era. Al final de la noche, reunió el valor y se acercó. Hablaron hasta que el evento terminó, y luego continuaron hablando en un café que estaba a punto de cerrar, y después caminaron por las calles desiertas de Madrid hasta el amanecer. Eduardo se había enamorado de una manera que ni siquiera sabía que era posible, de una manera que asustaba y liberaba al mismo tiempo. Durante 6 meses fueron inseparables. Él aprendió a reír de nuevo, a soñar, a imaginar un futuro que no fuera solo sobre construir edificios, sino sobre construir una vida. Laura hablaba de casarse, de tener hijos, de crear algo juntos que fuera más grande que ellos mismos. Ella veía en él algo que él no veía. Creía que detrás de aquellas paredes había un hombre bueno, capaz de amar. Y entonces ella desapareció. Simplemente se esfumó. De un día para otro. No contestaba las llamadas, no respondía a los mensajes. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Los mensajes se marcaban como entregados, pero nunca leídos. Eduardo fue a su casa, un apartamento sencillo pero acogedor en Malasaña, y encontró el lugar vacío, las ventanas cerradas, ningún rastro de que alguien hubiera vivido allí recientemente. La buscó desesperadamente, preguntó a sus amigos, fue a la ONG donde trabajaba. Nadie sabía nada. Era como si la hubieran borrado del mapa, como si nunca hubiera existido. Con el tiempo, el dolor se transformó en rabia. La rabia se transformó en resignación. Eduardo se convenció de que había sido abandonado, de que todo aquello había sido un error, que ella se había dado cuenta de que él era exactamente lo que parecía en la superficie, frío, calculador, incapaz de darle lo que ella necesitaba, que había huido antes de que fuera demasiado tarde. Y él guardó ese dolor en lo más profundo de sí mismo, lo enterró bajo capas de trabajo y ambición, y construyó muros aún más altos alrededor de su corazón. Juró no volver a dejar entrar a nadie, no volver a arriesgarse a sentir ese dolor de nuevo. Laura me dijo que estaba embarazada, continuó el hombre, su voz más suave ahora, como si estuviera contando una historia triste a un niño. Intentó hablar contigo. Llamó, envió cartas, fue a tu oficina, pero nunca recibiste nada de eso, ¿verdad?
Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No había recibido nada. Pero, ¿cómo podía ser verdad? ¿Cómo alguien podría interceptarlo todo? Ella falleció hace 2 años, dijo el hombre, y Eduardo entendió el eufemismo. Laura ya no estaba aquí. Se fue creyendo que la habías rechazado, que no querías saber nada de ella ni del bebé, pero antes de irse me dejó una carta, y en esa carta me contó la verdad, o al menos parte de ella. Eduardo miró al niño de Minamesis nuevo. Miguel. El nombre resonaba en su mente como una campana lejana. El niño tenía sus ojos, tenía su barbilla, tenía esa forma de observar el mundo con desconfianza. ¿Y tú? Consiguió preguntar Eduardo, mirando al hombre. ¿Quién eres de verdad? El hombre sonrió, pero era una sonrisa triste, sin alegría. Soy un sustituto. Fui creado, moldeado, programado para ser tú cuando tú no pudieras estar presente. Hay una organización, Eduardo. Una organización que ni te imaginas que existe. Hacen esto con gente importante, gente con poder e influencia. Crean copias, versiones controladas, y esas versiones van a reuniones, menores eventos secundarios, situaciones donde la presencia es necesaria pero no crucial. ¿Crees que has estado en todos los lugares donde la gente dice que te ha visto? ¿Crees que has hecho todo lo que tu calendario muestra? Eduardo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Aquello era una locura. Tenía que serlo. Pero la voz del hombre era tan tranquila, tan segura, y había detalles que solo Eduardo sabría. El hombre sabía sobre la cicatriz en su rodilla izquierda, de un accidente de bicicleta a los 10 años. Sabía sobre el miedo a las alturas que Eduardo nunca le había contado a nadie. Sabía sobre el sueño recurrente con un pasillo sin fin. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Eduardo, su voz ahora casi un susurro. ¿Por qué me estás contando esto? Porque escapé, respondió el hombre, y por primera vez Eduardo vio miedo en sus ojos. Fui creado sin sentimientos, sin voluntad propia, pero algo salió mal. O quizás salió bien, dependiendo de cómo lo veas. Cuando conocí a Miguel, cuando lo sostuve por primera vez, algo se despertó dentro de mí. Sentí amor, protección, miedo. Y cuando sentí, me di cuenta de que ya no podía ser una herramienta. Ya no podía ser un objeto. La organización intentó desactivarme, intentó hacerme desaparecer. Pero escapé. Y traje a Miguel porque no está a salvo con ellos. ¿Por qué no estaría a salvo?, preguntó Eduardo, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Porque no es solo tu hijo, dijo el hombre mirando directamente a los ojos de Eduardo. Es parte de algo más grande. Lo quieren y no pararán hasta conseguirlo. Antes de que Eduardo pudiera responder, antes de que pudiera procesar todo aquello que parecía imposible y real al mismo tiempo, un sonido cortó el silencio. El sonido de motores, coches, varios coches. El hombre se tensó, girando la cabeza hacia la ventana. «Están aquí», dijo, y su voz cargaba una desesperación que hizo que el corazón de Eduardo se disparara. «Nos han encontrado». Eduardo corrió hacia la ventana y vio lo que no quería ver. 3 coches oscuros, con cristales tintados, aparcando frente a su propiedad. Hombres salían de los vehículos, vistiendo trajes negros impecables, moviéndose con una precisión militar. No tocaron el timbre, simplemente comenzaron a rodear la casa. «Cierra las puertas», ordenó el hombre cogiendo a Miguel en brazos. «Ciérralo todo, ahora». Eduardo obedeció sin cuestionar. Sus instintos de supervivencia habían tomado el control. Corrió por la casa cerrando puertas, activando sistemas de seguridad que había instalado más por paranoia que por necesidad real. La mansión se transformó en una fortaleza. Cuando volvió al vestíbulo, el hombre estaba agachado junto a Miguel, susurrándole algo al oído al niño. El niño asintió con la cabeza, serio, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo. «No entrarán fácilmente», dijo Eduardo, intentando parecer más seguro de lo que se sentía. «Tenemos tiempo». «¿Tiempo para qué?», preguntó el hombre, levantándose.
Tiempo para aceptar que todo lo que creías saber sobre tu vida es una mentira. Eduardo no tenía respuesta. Miró al niño, que ahora lo observaba con una expresión que era a la vez curiosa y triste. «Señor», dijo Miguel con una voz fina y vacilante, «te pareces a mí». Y en ese momento, algo dentro de Eduardo se rompió. No era solo el parecido físico, era el tono, la sinceridad, la inocencia de esas palabras. Se agachó, poniéndose a la altura del niño, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus defensas cayeran. «Yo soy», comenzó, pero no sabía cómo terminar. «Soy alguien que debería haber estado ahí, alguien que debería haberte conocido desde el principio». Miguel inclinó la cabeza, estudiando el rostro de Eduardo con atención. «Mamá hablaba de ti. Decía que eras bueno, pero que estabas lejos». Eduardo sintió algo caliente subirle a los ojos, algo que no se permitía desde hacía años. «No lo sabía», dijo, y por primera vez en mucho tiempo era la verdad absoluta. «No sabía que existías, pero ahora lo sé, y no voy a dejar que te pase nada». El hombre idéntico a Eduardo observaba la escena con una expresión indescifrable. Había algo parecido al alivio en su rostro, como si hubiera esperado ese momento, como si hubiera apostado todo a ese instante de conexión. Afuera, los hombres de negro comenzaron a probar las puertas, las ventanas. Se movían metódicamente, sin prisa, sabiendo que el tiempo estaba de su lado. Eduardo sintió el peso de la situación. Era poderoso, tenía recursos, contactos. Pero esto era diferente. Esto era algo más allá del dinero y la influencia. «Necesitamos un plan», dijo, levantándose y encarando a su doble. «Necesito saberlo todo, absolutamente todo. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué quieren? ¿Y por qué Miguel es tan importante?» El hombre respiró hondo, como si estuviera a punto de abrir una puerta que ya no podría cerrarse. «Te contaré todo lo que sé. Pero tienes que estar preparado, Eduardo, porque cuando termine, ya no sabrás quién eres. No sabrás si realmente eres tú». Eduardo tragó saliva. «Cuenta», dijo. Y así, mientras los hombres de negro rodeaban la mansión y el cielo de Madrid finalmente comenzaba a descargar su lluvia, dos hombres idénticos y un niño que cargaba un secreto se sentaron en el salón silencioso, y la verdad comenzó a desenrollarse como un ovillo de lana que, una vez tirado, ya no podía volver a enrollarse. El hombre empezó a hablar y Eduardo escuchó. Escuchó sobre la organización, sobre los sustitutos, sobre vidas robadas e identidades forjadas. Escuchó sobre Laura, sobre cómo había sido vigilada, sobre cómo cada intento de contacto había sido bloqueado. Escuchó sobre el nacimiento de Miguel, sobre cómo el niño había sido observado desde el primer día. Y escuchó sobre algo aún más perturbador, algo que hacía que todo lo demás pareciera casi simple. «Miguel no es solo un niño», dijo el hombre, mirando al niño que ahora dibujaba algo en un cuaderno que había sacado de la mochila. «Tiene algo que ni siquiera yo entiendo completamente. Recuerda cosas que no debería recordar. Ve cosas que no debería ver. Es como si estuviera conectado a algo más grande, algo que trasciende la comprensión normal». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Qué quieres decir?» «Sabe cosas sobre ti, sobre mí, sobre lugares en los que nunca ha estado. Es como si tuviera acceso a memorias que no son suyas, o quizás lo son. Quizás él es la clave para entender lo que realmente está pasando». Eduardo miró al niño. Miguel dibujaba con concentración, con la lengua ligeramente fuera, como hacen los niños cuando están concentrados. En el papel, Eduardo podía ver el comienzo de algo. Líneas rectas, ángulos, parecía un mapa o un plano. «Miguel», llamó Eduardo suavemente, «¿qué estás dibujando?» El niño levantó los ojos y por un momento Eduardo tuvo la extraña impresión de que no estaba mirando a un niño de 5 años, sino a alguien mucho más viejo, mucho más sabio. «La casa», respondió Miguel simplemente. «Nuestra casa». Eduardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
Cogió el papel con manos temblorosas. Era un plano detallado de la mansión. Cada habitación, cada pasillo, cada puerta secreta que ni siquiera todos los empleados conocían. Y había algo más. Una marca en una de las habitaciones del segundo piso. Un lugar que Eduardo había olvidado que existía. Una habitación que había cerrado con llave años atrás y nunca más había abierto. «¿Cómo sabes esto?», preguntó Eduardo, su voz casi fallando. Miguel se encogió de hombros. «Solo lo sé, igual que sé que hay alguien ahí fuera. 3 coches, 9 hombres, y están esperando». Eduardo y el doble se miraron. El miedo ahora era palpable. Afuera la lluvia se intensificó. Dentro de la mansión, el tiempo parecía haberse congelado. 3 personas atrapadas en una red que apenas comenzaban a comprender, y en las sombras, más allá de las puertas cerradas, la organización esperaba. Esperaba con la paciencia de quien sabe que, tarde o temprano, todas las puertas se abren, y todos los secretos salen a la luz. Eduardo miró a su reflejo humano, al niño que llevaba su sangre y sus ojos, y se dio cuenta de que su vida, esa vida controlada y predecible, había terminado en el momento en que abrió la puerta. Ahora tendría que descubrir quién era realmente, y si era él mismo quien siempre había pensado ser. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando las ventanas de la mansión como dedos impacientes queriendo entrar. El sonido era rítmico, casi hipnótico, pero cargaba una amenaza implícita. Cada gota parecía gritar que el tiempo se estaba agotando, que la seguridad de aquella casa era una ilusión a punto de deshacerse. Eduardo observaba a los hombres de negro ahí fuera, moviéndose con una coordinación militar que le revolvía el estómago. No parecían tener prisa. Probaban las puertas, las ventanas, caminaban alrededor de la propiedad como si estuvieran haciendo un reconocimiento detallado, como depredadores estudiando a su presa antes del ataque final. No había urgencia en sus movimientos, solo una eficiencia calculada que era mucho más aterradora que cualquier demostración de fuerza. Eduardo contó mentalmente. 9 hombres en total, todos vistiendo trajes oscuros impecables que parecían más uniformes que ropa de calle, todos moviéndose con una sincronía perturbadora, como si compartieran una mente colectiva. No llevaban armas visibles, pero Eduardo sabía que eso no significaba nada. Esos no eran delincuentes comunes, eran profesionales, y eso, de alguna manera, era mucho peor. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Eduardo, alejándose de la ventana. Su voz sonó, más firme de lo que se sentía. Era un truco que había aprendido a lo largo de los años en las salas de juntas. Nunca dejes ver el miedo, nunca muestres vulnerabilidad. El doble estaba agachado junto a Miguel, comprobando los cordones de las zapatillas del niño con una atención que parecía excesiva para el momento. Pero Eduardo se dio cuenta de que era más que eso. Era un gesto de cariño, de protección, una forma de calmar al niño sin usar palabras. Cuando el hombre levantó los ojos hacia Eduardo, había una profunda preocupación en ese rostro tan familiar. «No mucho», respondió. «Esperarán refuerzos. A la organización no le gusta montar escenas públicas, pero cuando deciden actuar, actúan rápido y sin dejar rastro. Tenemos quizás 1 hora, quizás 2. Depende de cuántos obstáculos encuentren en el camino». Eduardo sintió el peso de la situación caer sobre sus hombros. 1 hora, quizás 2, para entender todo lo que estaba sucediendo, para tomar decisiones que podrían cambiar su vida para siempre, para proteger a un niño que apenas conocía pero que llevaba su sangre. Era demasiado y poco tiempo a la vez. «Entonces habla», dijo cruzándose de brazos. «Cuéntamelo todo, desde el principio. ¿Quién te creó? ¿Por qué existes? ¿Y por qué demonios nunca supe nada de esto?» El doble respiró hondo, como si estuviera a punto de saltar de un acantilado. Miguel se sentó en el suelo a su lado, cogiendo de nuevo su cuaderno y comenzando a dibujar con una concentración que parecía fuera de lugar para un niño en una situación tan tensa. Eduardo se preguntó brevemente si el niño realmente entendía el peligro que corrían o si simplemente estaba bien entrenado para mantener la calma.
Había algo perturbador en ambas posibilidades. Mi nombre, comenzó el doble, o al menos el nombre que me dieron, es Proyecto Torres 2. Pero Laura me llamaba Edu. Dijo que necesitaba un nombre humano si quería sentirme humano. Dijo que los nombres tienen poder, que nos definen de formas que no entendemos completamente. Fui creado hace unos 6 años, en un laboratorio que está escondido en algún lugar de la zona sur de Madrid. No sé la ubicación exacta. Nunca la supe. Me llevaron allí inconsciente, ya formado, y siempre que necesitaba ir para mantenimiento o ajustes, me sedaban antes. No querían que supiéramos dónde estábamos. Su seguridad, ¿entiendes? Si uno de nosotros era capturado, no podríamos revelar lo que no sabíamos. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, haciendo que se le erizaran los pelos de los brazos. Laboratorio, mantenimiento, ajustes, como si estuviera hablando de una máquina, de un coche que necesita una revisión periódica, no de un ser humano con conciencia y voluntad propia. La frialdad clínica de las palabras contrastaba brutalmente con el calor humano que Eduardo veía en los ojos de Edu cuando miraba a Miguel. ¿Cómo fuiste creado? ¿Eres un clon? ¿Una copia genética exacta? Edu negó con la cabeza lentamente, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicar algo que desafiaba la explicación. No exactamente, no en el sentido tradicional que ves en las películas de ciencia ficción. Usaron material genético tuyo, sí, lo consiguieron de alguna manera, probablemente cuando te hiciste algún análisis de sangre de rutina o cuando visitaste algún hospital para un chequeo. Pudo haber sido hace años, cuando ni te imaginabas que alguien estaría prestando atención. La organización tiene tentáculos en todas partes, Eduardo. En todas las instituciones en las que confías, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, recepcionistas, todos pueden ser parte de la red sin ni siquiera saber que están ayudando. Una muestra desviada aquí, un registro adulterado allá. Es fácil cuando tienes recursos ilimitados y ningún escrúpulo moral. Pero no fue solo clonar, continuó Edu, su voz adquiriendo una cualidad casi profesoral, como si estuviera explicando un proceso técnico complejo. Aceleraron el proceso de crecimiento de formas que no entiendo completamente. Usaron tecnologías que están años, quizás décadas, por delante de lo que está disponible públicamente. Hormonas sintéticas, terapias genéticas, manipulación celular a niveles que harían que los científicos legítimos se horrorizaran. En 6 años, me transformaron de un embrión modificado en una réplica adulta de ti, no solo físicamente. Me dieron tus recuerdos, tus gestos, tus manías, tus miedos, todo, cada detalle que te hace ser tú. ¿Cómo es posible?, preguntó Eduardo, sintiendo que estaba escuchando ciencia ficción. Los recuerdos no se pueden copiar así. Pueden cuando tienes acceso a décadas de vigilancia, respondió Edu con una sonrisa amarga. Te observan, Eduardo. Te observan desde hace años. Cada movimiento, cada conversación, cada decisión. Graban, analizan, estudian. Y luego programan esa información en mí. Es como instalar un software en un ordenador. Tengo tus recuerdos, pero no los he vivido. Sé todo sobre tu infancia, pero no la he sentido. Conozco tus preferencias, pero no las he desarrollado naturalmente. Soy una copia impresa de una persona real. Eduardo sintió náuseas subirle por la garganta. La idea de que alguien estuviera observando cada aspecto de su vida, catalogando sus momentos más íntimos, era una violación de una manera que no tenía palabras para describir. ¿Y por qué? ¿Por qué hacer esto? Control, respondió Edu simplemente. Gente como tú, gente con poder, influencia, dinero, son objetivos perfectos. La organización crea sustitutos para momentos específicos. ¿Necesitas estar en 2 reuniones importantes al mismo tiempo? No hay problema. Envían a uno de nosotros. ¿Hay un evento social aburrido que prefieres evitar pero se espera tu presencia? Yo voy. ¿Necesitas una coartada? Yo aparezco en algún lugar mientras tú estás en otro. Es el crimen perfecto. Nadie sospecharía que hay 2 versiones de la misma persona. ¿Y nadie se dio cuenta nunca?
preguntó Eduardo incrédulo. ¿Mis empleados? ¿Mis socios? ¿Nadie notó que a veces yo no era yo? Somos muy buenos en lo que hacemos, dijo Edu con un tono que mezclaba orgullo y vergüenza. Fuimos programados para ser tú. Estudiamos cada detalle, cada microexpresión, cada pausa en el habla y la organización elige cuidadosamente los momentos. Nunca situaciones críticas, donde las diferencias sutiles podrían notarse. Siempre ocasiones secundarias, reuniones de consejo donde solo necesitas estar presente y votar según las instrucciones. Cenas benéficas donde solo necesitas estrechar manos y sonreír. He sido tú docenas de veces, Eduardo, y nadie se dio cuenta. Eduardo se hundió en uno de los sillones del salón, sintiendo que le flaqueaban las piernas. Su vida entera, o al menos parte de ella, era una mentira. ¿Cuántas veces había mirado fotos de eventos y no recordaba haber estado allí? ¿Cuántas veces la gente mencionaba conversaciones que él no recordaba haber tenido? Siempre lo atribuía a una memoria defectuosa, al exceso de trabajo, al cansancio, pero ahora todo cobraba un sentido siniestro. ¿Y Laura?, preguntó, su voz casi un susurro. ¿Cómo encaja en esto? Edu miró a Miguel antes de responder, como si estuviera midiendo cuánto debería escuchar el niño. Pero el niño seguía dibujando, aparentemente ajeno a la conversación. Laura descubrió lo mío, dijo Edu. No sé cómo. Era inteligente, observadora. Quizás notó alguna inconsistencia, quizás encontró alguna evidencia, pero lo descubrió, y cuando lo descubrió, la organización entró en pánico. La hicieron desaparecer, dijo Eduardo, y no era una pregunta, era una constatación amarga. Me la quitaron. No, corrigió Edu negando con la cabeza. O al menos no directamente. La aislaron, interceptaron sus comunicaciones, bloquearon sus intentos de contacto, manipularon situaciones para que vosotros dos no os encontrarais. Cuando intentó ir a tu oficina, de repente estabas de viaje. Cuando llamó, las secretarias decían que no querías atenderla. Cuando envió cartas, nunca llegaron. Poco a poco, empezó a creer que la habías rechazado, que no querías saber nada de ella ni del bebé que estaba esperando. Eduardo sintió lágrimas quemarle los ojos. Por primera vez, en años, lloró. No eran sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que corrían por su rostro mientras procesaba la enormidad de lo que había perdido. Laura había llevado a su hijo sola, creyendo haber sido abandonada. Había sufrido, quizás pasado dificultades, todo por una conspiración que él ni siquiera sabía que existía. ¿Cómo la conociste?, preguntó Eduardo, limpiándose la cara con el dorso de la mano. Me enviaron a hacer una donación en nombre de tu empresa a la ONG donde trabajaba, respondió Edu. Era una tarea simple, aparecer, entregar un cheque, hacer algunas fotos para relaciones públicas, pero cuando la vi algo sucedió. Me miró y por un momento, solo un momento, vi reconocimiento en sus ojos. Lo sabía, o al menos sospechaba que algo andaba mal, y entonces empezó a hacer preguntas. Preguntas sobre ti, sobre por qué nunca habías respondido, sobre el bebé. Debería haber seguido el protocolo, debería haber informado a la organización. Pero no lo hice, porque por primera vez desde que fui creado, sentí algo. Culpa, empatía, humanidad. ¿Y qué pasó después?, presionó Eduardo. Empecé a visitarla en secreto, continuó Edu. La organización pensaba que estaba cumpliendo otras tareas, pero yo iba al pequeño apartamento donde vivía con Miguel. Me contaba sobre el embarazo, sobre lo difícil que había sido, sobre cómo todavía te amaba, incluso creyendo haber sido rechazada, y Miguel crecía, y yo lo veía, y algo dentro de mí cambiaba. Ya no era solo un objeto, era o me estaba convirtiendo en una persona, con sentimientos, con voluntades propias. Miguel levantó los ojos en ese momento, como si supiera que estaban hablando de él. Mamá decía que el tío Edu era un ángel, dijo con su voz fina. Decía que Dios lo había enviado para cuidarnos. Eduardo sintió que se le encogía el corazón. Un ángel.
Laura había visto bondad en una creación artificial mientras él, el hombre real, había sido frío y distante toda su vida. Falleció hace 2 años, dijo Eduardo, recordando el eufemismo usado anteriormente. ¿Cómo? Fue repentino, respondió Edu, su voz cargada de tristeza. Un problema en el corazón que nadie sabía que tenía. Sucedió por la noche mientras Miguel dormía. Cuando me desperté al día siguiente, recibí una llamada de una vecina. Fui allí y encontré a Miguel solo, asustado, sin entender por qué su madre no se despertaba. La organización descubrió mis visitas poco después. Descubrieron que había desarrollado sentimientos, que ya no era fiable. Intentaron desactivarme. ¿Desactivarte?, repitió Eduardo, sintiendo la rabia hervir en sus venas. Hablas como si fueras una máquina. Para ellos, lo soy, respondió Edu. Somos todos máquinas, herramientas. Cuando ya nos servimos, nos desechan. Pero escapé. Cogí a Miguel y escapé. Anduvimos por las calles durante días, escondiéndonos, cambiando de lugar constantemente. Pero sabía que eventualmente nos encontrarían. Y entonces tomé una decisión. Decidí venir a ti, al verdadero tú, porque Miguel merece conocer a su padre, y porque tú tienes recursos, influencia, capacidad de protegerlo de una forma que yo nunca podré. ¿Y tú?, preguntó Eduardo. ¿Qué quieres tú? Edu sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de resignación. Quiero que Miguel esté a salvo. Es solo eso. Sé que no soy real. Sé que no tengo derechos, no tengo futuro. Pero él sí. Y tú puedes darle eso. Eduardo miró al niño que ahora le extendía el dibujo. Era demasiado detallado para un niño de 5 años. El plano completo de la mansión, con todas las habitaciones, todos los pasillos, y esa marca en el segundo piso. Una habitación que Eduardo había olvidado que existía. ¿Cómo sabes de esta habitación?, preguntó Eduardo a Miguel señalando la marca. Lo vi en un sueño, respondió Miguel simplemente. Hay cosas importantes allí, cosas que necesitas ver. Eduardo y Edu intercambiaron miradas. Había algo profundamente perturbador en las palabras del niño. Algo que sugería que Miguel era más que solo el hijo de Eduardo. Era casi como si fuera un puente entre 2 mundos, 2 realidades. Tenemos que comprobarlo, dijo Edu. Si la organización quiere a Miguel tan desesperadamente, debe haber un motivo, y quizás ese motivo esté escondido en esta casa. Eduardo se levantó, sintiendo una determinación crecer dentro de él. La mansión era suya. Conocía cada metro cuadrado, o al menos eso creía. La habitación del segundo piso había estado cerrada durante años después de que comprara la propiedad al dueño anterior. Era un despacho viejo, lleno de papeles y documentos que Eduardo nunca se había molestado en examinar. Simplemente cerró la puerta con llave y olvidó que existía. «Vamos», dijo, cogiendo a Miguel en brazos. El niño se acurrucó contra su pecho con una naturalidad que hizo que algo dentro de Eduardo se derritiera. Era la primera vez que sostenía a su hijo, la primera vez que sentía ese peso pequeño, ese calor, ese olor a champú infantil y lápices de colores. Y era abrumador. Los 3 subieron la escalera de mármol, sus pasos resonando en el tenso silencio de la mansión. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza. Los hombres de negro seguían rodeando la propiedad, como lobos esperando el momento adecuado para atacar. El tiempo pasaba, y Eduardo sabía que lo que fuera que estuviera en esa habitación debía ser descubierto rápido. Llegaron al segundo piso. El pasillo era ancho, con paredes revestidas de papel pintado en tonos beige. Cuadros abstractos decoraban las paredes. Puertas de caoba llevaban a habitaciones de invitados que nunca habían recibido huéspedes. Y al final del pasillo, casi escondida detrás de una estantería de libros decorativos, estaba la puerta que Eduardo había olvidado. Dejó a Miguel en el suelo con cuidado y se acercó. La puerta estaba cerrada, pero él tenía un juego de llaves maestras en su despacho. No había tiempo para eso. Dio 2 pasos hacia atrás y con toda la fuerza que pudo reunir, pateó la puerta justo debajo de la cerradura. La madera vieja cedió con un crujido y la puerta se abrió.
La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas bloqueando cualquier luz exterior. Eduardo buscó el interruptor en la pared y encendió la luz. Lo que vio lo dejó completamente paralizado. La habitación era un despacho, como recordaba, pero no era un despacho común. Las paredes estaban cubiertas de fotos, fotos de él, en diferentes momentos, diferentes lugares, diferentes ángulos. Fotos de su rutina, de sus compromisos, de su vida privada. Había una mesa en el centro, cubierta de documentos, y en las paredes mapas, gráficos, anotaciones, con una caligrafía que Eduardo no reconocía. «Estuvieron aquí», susurró Edu, entrando en la habitación con reverencia. «La organización estuvo aquí. En esta casa». Eduardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquello no era posible. Era su casa, su propiedad. ¿Cómo alguien podría haber usado esa habitación sin que él lo supiera? Se acercó a la mesa y comenzó a hojear los documentos. Informes detallados sobre su vida, análisis de comportamiento, perfiles psicológicos, registros de vigilancia. Y entonces encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Un certificado de nacimiento. Su certificado de nacimiento. Pero los datos estaban equivocados. La fecha no coincidía. El hospital era diferente. Y en la esquina inferior, en letras pequeñas, una anotación. Proyecto original. Sustitución completa. Fecha. Hace 15 años. Eduardo dejó caer el documento de sus manos. Hace 15 años. Miró a Edu y vio su propio terror reflejado en ese rostro idéntico. «No», susurró Eduardo. «No es posible», pero lo era. Y mientras la verdad comenzaba a desenrollarse, mientras todo lo que creía saber sobre sí mismo comenzaba a desmoronarse, Miguel le cogió la mano y dijo, con esa sabiduría imposible de un niño, «No importa quién eras, importa quién eres ahora». Y en ese momento, rodeado de evidencias de una conspiración que iba más allá de su comprensión, Eduardo se dio cuenta de que quizás nunca sabría la verdad completa. Quizás nunca sabría si era el original o una copia más, pero tenía un niño que lo necesitaba. Un hijo que llevaba su sangre, independientemente de qué versión de él fuera real. Y eso, de alguna manera extraña, era suficiente. La mañana llega trayendo una noticia inesperada. El móvil de Marcos, que él creía que estaba completamente bloqueado, vibra con un mensaje. Lo coge con cautela, esperando otra amenaza de la organización. Pero no lo es. Es una respuesta de uno de los periodistas que contactó. «Doctor Costa, recibí su mensaje e hice una breve nota. Pero tengo más interés en esta historia. ¿Podemos vernos? Necesito más detalles. Si lo que dijo es verdad, esto es mucho más grande que una simple invasión de propiedad. Hay patrones extraños que llevo investigando meses. Personas importantes actuando de forma inconsistente. Decisiones que no tienen sentido. Podría haber una conexión. Póngase en contacto en cuanto pueda. Eduardo Martín, investigador del portal Revelaciones». Marcos lee el mensaje 3 veces, con el corazón acelerado. Esta puede ser la oportunidad que necesitan. Un periodista de investigación interesado, con experiencia, que ya sospechaba algo. Si consiguen trabajar juntos, quizás puedan exponer a la organización. Pero también es arriesgado. ¿Y si es una trampa? ¿Y si Eduardo Martín está siendo vigilado? O peor, ¿y si es parte de la organización fingiendo ser periodista para atraerlos? El otro Marcos lee el mensaje por encima de su hombro. Es arriesgado, pero también puede ser nuestra única oportunidad. ¿Conoces a este periodista? ¿Confías en él? Lo conozco de nombre, es respetado. Ha hecho reportajes importantes sobre corrupción, sobre tramas en grandes empresas. Tiene credibilidad, pero eso no significa que sea seguro confiar en él ahora. Rafael, que está comiendo cereales en la encimera de la cocina, habla de repente. Es bueno, el hombre del mensaje. Puedo sentirlo. Quiere ayudar de verdad. No está mintiendo. Marcos y el sustituto se miran. Las percepciones de Rafael han sido precisas hasta ahora. Pero basar una decisión tan importante
en las intuiciones de un niño de 5 años? ¿Es responsable? ¿Es seguro? Marcos siente el peso de la paternidad de una forma nueva. Cada decisión ahora afecta no solo a él, sino a este pequeño ser que depende completamente de él. Vamos a vernos con él, decide Marcos finalmente, pero en un lugar público, con mucha gente alrededor. Y vamos a tener una ruta de escape preparada. Si algo parece raro, nos vamos inmediatamente. De acuerdo, dice el otro Marcos, pero yo voy contigo. No puedes ir solo. Si es una trampa, necesitarás ayuda. Y Rafael se queda aquí, encerrado, con instrucciones de no abrir la puerta a nadie. A Rafael no le gusta la idea. Quiero ir con vosotros. No quiero quedarme solo. ¿Y si vienen mientras estáis fuera? No lo harán, dice Marcos, sentándose al lado del niño y cogiendo sus pequeñas manos. Lo haremos rápido. 1 hora, como mucho, y no te quedarás solo. Dejaré mi móvil aquí, conectado con el del otro. Duda, dándose cuenta de que no tiene un nombre adecuado para el sustituto. ¿Cómo deberíamos llamarte? No podemos seguir diciendo el otro Marcos todo el tiempo. El sustituto piensa por un momento y hay una tristeza en su mirada. Nunca tuve un nombre propio. Siempre fui solo tú. Pero si necesitas algo para diferenciarme, puedes llamarme Lucas. Elena solía llamarme así. Fue uno de los últimos regalos que me dio. Un nombre, una identidad propia. Lucas, repite Marcos probando el nombre. Está bien. Lucas. Mira a Rafael. Dejaré mi móvil conectado con el de Lucas. Si necesitas cualquier cosa, solo tienes que hablar y te estaremos escuchando. Y volvemos en 1 hora. Prometido. Rafael no parece completamente convencido, pero asiente. Podéis ir, pero volved pronto, ¿vale? Y traed algo rico. Quizás un helado. Marcos sonríe, aliviado. Helado. Hecho. Besa la coronilla de Rafael, un gesto que ya se está volviendo natural, y se prepara para salir con Lucas. Quedan con Eduardo Martín en un concurrido centro comercial de la zona oeste. Es un lugar público, con cámaras de seguridad por todas partes, muchas salidas y miles de personas circulando constantemente. El periodista eligió una zona de restauración específica, cerca de la entrada principal, un lugar estratégico donde sería fácil notar cualquier movimiento sospechoso. Cuando llegan, 40 minutos después, el centro comercial está lleno. Es sábado y las familias aprovechan el día libre para pasear, hacer compras, almorzar. Niños corren entre las tiendas, parejas caminan de la mano, ancianos se sientan en los bancos observando el movimiento. Es un microcosmos de la vida normal, algo que Marcos no apreciaba desde hacía mucho tiempo. Y ahora, observando todo esto, se pregunta si Rafael algún día podrá tener esa normalidad. Si podrá ser solo un niño más corriendo despreocupado por un centro comercial. Eduardo Martín está sentado en una mesa en una esquina de la zona de restauración, con un café delante y un portátil abierto. Es un hombre de unos 40 años, canas en las sienes, gafas de montura fina y una expresión atenta que no pierde ningún detalle a su alrededor. Cuando ve a Marcos acercarse, se levanta, extendiendo la mano. «Doctor Costa, gracias por venir». «¿Y este es?» Mira a Lucas con evidente curiosidad, notando inmediatamente el impresionante parecido. «Un amigo», responde Marcos rápidamente. «Alguien que también está involucrado en todo esto. ¿Podemos confiar en usted, señor Martín? Esto es muy delicado y muy peligroso». Eduardo hace un gesto para que se sienten. «Pueden confiar. Llevo 20 años en este negocio. Ya me he enfrentado a amenazas, intimidaciones, intentos de soborno. Todavía estoy aquí. Y he aprendido a identificar cuándo una historia es real y cuándo es solo paranoia. Su mensaje tenía todas las señales de algo real. Así que cuéntenme. Todo. Desde el principio». Marcos y Lucas intercambian una mirada. Este es el momento. Si van a confiar, necesitan contar toda la verdad. No hay forma de hacerlo a medias. Marcos respira hondo y comienza. Cuenta sobre el domingo por la mañana,
cuando vio su propio rostro al otro lado de la puerta. Cuenta sobre Rafael, sobre Elena, sobre la organización que crea sustitutos. Lucas complementa con detalles técnicos, con información sobre cómo fue creado, sobre otros que pueden existir. Juntos, construyen un relato que suena absolutamente demencial. Pero es verdad. Cada palabra es verdad. Eduardo escucha en silencio, tomando notas ocasionales en su portátil. Su expresión es neutra, profesional. Cuando terminan, se queda en silencio por un largo momento, procesando. Luego cierra el portátil y los mira directamente. Me están diciendo que existe una organización secreta que consigue crear clones humanos con la precisión suficiente para engañar a cualquier persona cercana, y que esos clones se usan para sustituir a personas importantes en situaciones convenientes, y que todo esto ha operado sin ninguna filtración significativa durante años. Es exactamente lo que estamos diciendo, confirma Marcos. Es una locura, dice Eduardo, pero no es imposible, y algunas cosas que ha dicho tienen sentido. Abre de nuevo el portátil girando la pantalla para mostrarla. Llevo meses monitorizando comportamientos inconsistentes de figuras públicas. Un empresario que siempre estuvo en contra de una fusión, de repente cambia de idea completamente. Un político conocido por sus convicciones rígidas vota de forma totalmente contradictoria. Un CEO, que nunca sería visto en ciertos eventos, aparece en todos ellos de repente. Pequeñas cosas, nada que llamara la atención de forma aislada, pero juntas forman un patrón de personas actuando fuera de su carácter. Y cuando intenté investigar más a fondo, me topé con muros, documentos que desaparecieron, testigos que cambiaron de idea, puertas que se cerraron. Es como si algo estuviera protegiendo estos casos. Eso demuestra lo que estamos diciendo, afirma Lucas. La organización es real y tiene un alcance mucho mayor de lo que imaginamos. Pero demostrarlo públicamente es otra historia, pondera Eduardo. Necesito evidencias concretas, documentos, vídeos, testimonios verificables. El señor Lucas, con todo respeto, es la mejor evidencia que tenemos. Pero, ¿cómo demuestro que no es solo un hermano gemelo? ¿Cómo demuestro que fue creado en un laboratorio y no nació naturalmente? Pruebas de ADN, sugiere Lucas. Mi ADN es idéntico al suyo en casi todo, pero hay marcadores, pequeñas modificaciones que fueron necesarias en el proceso de creación. Un laboratorio forense adecuado podría identificarlas. Y hay más. Tengo un tatuaje aquí. Se levanta la manga, mostrando una pequeña marca en el antebrazo interno. Parece un tatuaje común, pero es un identificador, un número de serie, si lo prefiere. Se lo pusieron a todos los sustitutos en la organización. Sirve para el rastreo interno. Si conseguimos analizar esto también, mostrará que no es tinta común. Es algo más avanzado, biológico. Eduardo se inclina, examinando la marca con interés. Esto es algo, pero aún necesitamos más. Necesitamos nombres, lugares, fechas, cualquier cosa que conecte esto con personas o lugares específicos. El otro Lucas, usted trabajó para ellos. Debe haber visto cosas. ¿Sabe dónde están los laboratorios? ¿Quiénes son las personas involucradas? Lucas duda. Nunca vi el lugar principal. Siempre me transportaban sedado cuando necesitaban llevarme allí. Me despertaba en una sala, pasaba por procedimientos y me sedaban de nuevo antes de salir. Pero sé nombres, códigos, y sé que hay otros sustitutos que todavía trabajan para ellos. Si conseguimos encontrar a uno, si conseguimos convencerlo de que hable, eso sería una evidencia. Es un comienzo, dice Eduardo, cerrando de nuevo el portátil. Pero tenemos que ser estratégicos. Si esta organización es tan poderosa como dicen, no podemos simplemente publicar un reportaje acusatorio. Nos demandarán por difamación. Desacreditarán todo. Necesitamos construir un caso sólido, irrefutable, antes de hacer nada público. Y eso lleva tiempo. Tiempo es lo que no tenemos,
dice Marcos con frustración. Están buscando a mi hijo. Cada día que pasa es un día en que está en peligro. Lo entiendo, pero si actuamos precipitadamente, podemos perder la única oportunidad de exponerlos. Y si perdemos esa oportunidad, su hijo nunca estará verdaderamente a salvo. Piénselo. No se trata de ganar una batalla, se trata de ganar la guerra. Marcos sabe que el periodista tiene razón, pero la urgencia de proteger a Rafael choca fuertemente con la necesidad de paciencia estratégica. Es una tensión casi insoportable. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Semanas? ¿Meses? Depende de lo que consigamos. Si tenemos suerte, algunas semanas. Si no, puede llevar más. Eduardo hace una pausa. Pero puedo ayudar de otra forma también. Tengo contactos, personas que pueden ofrecer protección temporal, lugares seguros donde pueden quedarse mientras trabajamos en esto. No necesitan vivir escondiéndose en apartamentos pequeños. Puedo conectarlos con una red de periodistas y activistas que se ocupan de casos sensibles. Saben cómo mantener a la gente segura. Marcos, considera la oferta. Es tentador. La idea de tener un lugar más seguro, más cómodo para Rafael, es atractiva, pero también significa poner sus vidas en manos de extraños. De nuevo, la cuestión de la confianza. Necesito pensarlo, hablar con ciertas personas, y necesito volver ahora. He dejado a alguien esperando. Entiendo. Eduardo le entrega una tarjeta. Este es mi número privado, no el del trabajo, mi personal. Llame a cualquier hora y esté atento. Si esta organización se da cuenta de que está hablando conmigo, pueden acelerar sus planes. Tenga cuidado. Se despiden y Marcos y Lucas salen del centro comercial, caminando rápidamente de vuelta al coche. El encuentro ha sido productivo, pero también ha dejado un peso. La magnitud de a lo que se enfrentan se ha vuelto aún más clara. No es solo una cuestión de huir, es una cuestión de desmantelar algo enorme, algo que tiene raíces profundas y tentáculos largos. En el camino de vuelta, paran en una heladería. Marcos compra 3 helados, incluyendo uno de chocolate para Rafael, recordando la promesa que hizo. Es un gesto pequeño pero significativo. Demuestra que escucha, que le importa, que está presente. Cuando llegan al apartamento, Rafael abre la puerta tan pronto como oyen la contraseña acordada. Salta al cuello de Marcos, aliviado. «Habéis tardado. He contado hasta 1003 veces. Pensé que no ibais a volver». «Lo siento, hijo». Marcos abraza al niño con fuerza. «Pero hemos vuelto. Y hemos traído lo que prometimos». Le muestra los helados y la cara de Rafael se ilumina. Se sientan en el sofá, comiendo helado, y Marcos le cuenta sobre el encuentro con Eduardo. Omite los detalles más pesados, pero explica que ahora tienen un aliado, alguien que ayudará a que las cosas sean seguras. Rafael escucha atentamente, lamiendo su helado de chocolate, y cuando Marcos termina, el niño simplemente dice: «Entonces lo conseguiremos. Vamos a ganar». La confianza inquebrantable del niño es a la vez reconfortante y aterradora. Marcos no quiere decepcionarlo. No puede. «Lo conseguiremos», confirma más para sí mismo que para Rafael. «Haremos todo bien esta vez». Los días siguientes son una mezcla de rutina forzada y tensión constante. Se mantienen en el apartamento, saliendo solo para compras esenciales y siempre con extrema cautela. Eduardo contacta regularmente, actualizando sobre su investigación. Ha conseguido confirmar algunos de los patrones que había identificado. Ha encontrado más casos de comportamientos inconsistentes en figuras públicas y ha comenzado a mapear conexiones entre ellos. Lentamente se está formando una red. Mientras tanto, Marcos intenta construir una relación con Rafael. Le enseña al niño a jugar al ajedrez, un juego que siempre le ha encantado, pero que nunca tuvo con quién compartir. Rafael aprende rápidamente, demostrando una inteligencia impresionante. En pocos días ya consigue jugar partidas competitivas. También leen juntos libros infantiles que Lucas había comprado para Rafael. Historias de aventuras, de héroes improbables, de superación. Y cada noche, antes de dormir,
Rafael le pide a Marcos que le cuente una historia. No, una leída, sino una inventada. Entonces Marcos inventa historias sobre un niño valiente que se enfrenta a gigantes, sobre un padre que aprende a ser fuerte no solo por fuera, sino por dentro, sobre familias que se forman de maneras inesperadas, pero que son reales de todos modos. Lucas observa todo esto con una mezcla de alegría y melancolía. Sabe que su papel está cambiando. Rafael ahora tiene un padre de verdad, alguien que puede darle todo lo que Lucas nunca podría. Una identidad real, una vida legal, un futuro sin esconderse. Y aunque duele, Lucas también siente paz. Porque eso era lo que quería desde el principio, proteger a Rafael. Y si proteger a Rafael significa apartarse, lo hará. Una noche, después de que Rafael se duerma, Lucas aborda el tema. Cuando esto termine, cuando estéis a salvo, me iré. Necesito desaparecer. La organización siempre me buscará, y mientras yo esté cerca, nunca estaréis completamente seguros. Marcos lo mira, sorprendido. No tienes que hacer eso. Podemos encontrar una forma. Salvaste a mi hijo. Me salvaste a mí, en cierto modo. No voy a dejar que simplemente desaparezcas. No se trata de lo que tú quieras o de lo que yo quiera, responde Lucas con calma. Se trata de lo que es mejor para Rafael, y él te necesita a ti, solo a ti. No puede crecer confundido sobre quién es su padre, no puede tener a dos de nosotros en su vida para siempre. Llegará un momento en que necesitará elegir, o en que la gente a su alrededor exigirá explicaciones. Y cuando llegue ese momento, es mejor que yo ya me haya ido. Marcos siente una opresión en el pecho. Hay una verdad dolorosa en lo que dice Lucas, pero también hay una injusticia. Lucas ha desarrollado sentimientos, conciencia, humanidad, y por eso está condenado a vivir en las sombras, a no tener nunca una vida propia. Mereces más que eso, mereces ser feliz también. Mi felicidad es saber que él está bien, dice Lucas mirando a Rafael dormido. Y si está contigo, entonces soy feliz. Es todo lo que necesito. No hay más que decir. Marcos asiente, respetando la decisión, pero guardando en su corazón la promesa de que no dejará que Lucas simplemente desaparezca sin asegurarse de que tenga los medios para vivir, aunque sea lejos. 2 semanas después del encuentro con Eduardo, ocurre un nuevo giro. El periodista llama de madrugada con voz urgente. He encontrado algo grande. Necesito que vengáis a mi oficina. Ahora. No podéis esperar a mañana. Marcos, todavía somnoliento, siente la adrenalina dispararse. ¿Qué has encontrado? No puedo hablar por teléfono, pero es sobre los sustitutos. He conseguido confirmar que hay otros. Y uno de ellos quiere hablar, quiere salir, pero solo si estáis allí. Específicamente Lucas. Dice que te conoce y que confía en ti. Lucas, que se ha despertado con la conversación, frunce el ceño. ¿Quién es? ¿Qué nombre ha dado? Eduardo duda. Se llama Daniel. Dice que fue creado para sustituir a un juez federal y que tiene información que puede destruir a la organización. Pero tiene miedo. Dice que solo habla si Lucas confirma que esto es real, que hay una salida. Lucas cierra los ojos, respirando hondo. Daniel. Lo conozco. Éramos parte del mismo grupo de entrenamiento. Siempre fue diferente, más cuestionador, más humano en cierto modo. Si está dispuesto a hablar, es porque está desesperado. Y si está desesperado, tenemos que actuar rápido. No lo dejarán vivo mucho tiempo si sospechan que planea desertar. Tenemos que ir, decide Marcos. Pero Rafael mira al niño, dormido. No podemos llevarlo. Es demasiado tarde, y puede ser peligroso. Lo llevo a un lugar seguro, dice Lucas. Tengo un contacto, una mujer que trabaja en un orfanato, alguien que ayudó a Elena en el pasado. Lo cuidará por unas horas. Estará bien. A Marcos no le gusta la idea de separarse de Rafael, pero entiende la necesidad. Está bien, pero sé rápido y manténme informado a cada minuto. Actúan rápidamente.
Lucas coge a Rafael todavía dormido, envolviéndolo en una manta, y sale discretamente del apartamento. Marcos espera, ansioso, hasta recibir el mensaje confirmando que Rafael está a salvo. Entonces él también sale, conduciendo hasta la oficina de Eduardo. La oficina está en un edificio antiguo en el centro de Madrid, entre tiendas cerradas y calles poco transitadas por la noche. Es un lugar discreto, perfecto para encuentros confidenciales. Marcos sube las escaleras hasta el tercer piso, donde Eduardo lo espera en la puerta. «Está ahí dentro», dice Eduardo, señalando una sala al fondo. Está nervioso, pero está decidido, y tiene documentos, muchos documentos, cosas que robó de la organización a lo largo de los años. Si lo que dice es verdad, tenemos pruebas suficientes para derribar todo esto. Marcos entra en la sala y ve a un hombre sentado en una silla, con las manos temblando ligeramente mientras sostiene una carpeta llena de papeles. Se parece a alguien importante, con rasgos marcados y una postura que sugiere autoridad. Pero sus ojos están llenos de miedo. Cuando ve a Marcos, se levanta. «Usted es Marcos Costa, el original. Vi fotos. ¿Y Lucas? ¿Viene?» «Sí», confirma Marcos. «Te conoce. Dice que se puede confiar en ti». Daniel asiente, aliviado. «Tenemos que actuar rápido. Saben que estoy aquí. No físicamente, pero saben que estoy dudando. Me he dado cuenta de que me están vigilando más de cerca. Es cuestión de tiempo que hagan algo». «¿Qué tienes?», pregunta Marcos, señalando la carpeta. «Todo. Documentos internos de la organización, listas de sustitutos activos, nombres de personas que han sido sustituidas, fechas, ubicaciones de los laboratorios, incluso vídeos de procedimientos. Robé todo esto a lo largo de 3 años, escondiéndolo en lugares diferentes, copiando archivos siempre que tenía la oportunidad. Lo hice porque sabía que algún día querría salir. Y cuando ese día llegara, necesitaría protección, algo para negociar, o para destruirlos si intentaban eliminarme». Eduardo coge la carpeta, hojeándola rápidamente. Sus ojos se abren como platos a medida que ve el contenido. «Esto es oro. Esto es todo lo que necesitamos. Con esto podemos hacer un reportaje que sacudirá todo el país, quizás el mundo. Mira a Daniel. Entiendes lo que estás haciendo, ¿verdad? Cuando esto sea público, no hay vuelta atrás. Te casarán, lo negarán todo, intentarán desacreditarte. Tu vida como la conoces se acaba». «Mi vida como la conozco ya se acabó», responde Daniel con una profunda tristeza. «No soy una persona, soy una herramienta. Fui creado para servir. Pero desarrollé algo que no debería tener. Desarrollé un deseo de vivir, de ser libre. Y vi lo que hacen. Vi cómo destruyen vidas, cómo manipulan realidades. No quiero ser parte de esto nunca más, aunque me cueste todo». En ese momento, la puerta se abre y Lucas entra. Cuando Daniel lo ve, sus ojos se llenan de lágrimas. «Lucas, lo conseguiste. Realmente saliste. Pensé que era solo un rumor, que te habían eliminado». «Lo conseguí», confirma Lucas, abrazando a Daniel. «Y tú también lo conseguirás. Vamos a sacarte de aquí. Vamos a exponer todo esto. Y tendrás la oportunidad de vivir, de verdad, no como sustituto, como tú mismo, con un nombre, con una identidad». Daniel se seca las lágrimas asintiendo. «Gracias por no rendirte, por demostrar que es posible». Mira a Marcos. «Y gracias por aceptar esto, por no tratar a Lucas como un monstruo. Muchos lo harían». «No es un monstruo», dice Marcos con firmeza. «Y tú tampoco. Sois víctimas. Y ahora vamos a convertiros en supervivientes, en héroes incluso, porque lo que estáis haciendo va a salvar muchas vidas». Eduardo interrumpe el momento. «Odio romper esto, pero tenemos que salir de aquí. Si están vigilando a Daniel, pueden rastrearlo hasta aquí. Necesitamos mover estos documentos a un lugar seguro. Y necesitamos proteger a Daniel». Mira a Marcos. «Esos contactos que mencioné, voy a activarlos ahora. Vamos a necesitar un lugar seguro para todos, incluido tu hijo». Marcos asiente. «Hazlo,
y hazlo rápido. No sé cuánto tiempo tenemos, pero no puede ser mucho. Trabajan rápidamente. Eduardo copia todos los documentos digitalmente, enviando copias a servidores seguros en diferentes lugares. También avisa a sus contactos, activando una red de protección que ha construido a lo largo de años lidiando con casos sensibles. En cuestión de horas, un plan está en marcha. Se organiza un lugar seguro, una casa rural aislada, en Extremadura, lejos de miradas curiosas, donde pueden quedarse mientras Eduardo prepara el reportaje que lo expondrá todo. Cuando sale el sol, están en movimiento. Marcos va a buscar a Rafael, que se despierta confundido, pero confiado cuando ve a su padre. Lucas, Daniel, Marcos, Rafael y Eduardo viajan juntos, en 2 coches diferentes, tomando rutas distintas para confundir cualquier rastreo. Es una operación digna de una película, pero es real. Y a cada kilómetro que recorren, Marcos siente una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de lo que pueda salir mal. Esperanza de que, finalmente, están haciendo algo que puede cambiarlo todo. La casa rural es rústica pero acogedora. Tiene un gran huerto de cerezos, una casa de madera con amplios porches y un silencio que contrasta fuertemente con el ajetreo de Madrid. Rafael está encantado, corre por el césped, ríe con la libertad del espacio abierto, le pide a Marcos que construya una casa en un árbol. Y por primera vez en semanas, Marcos ve a su hijo realmente feliz, realmente libre, aunque sea temporalmente. Esa noche, reunidos en el salón de la casa con una chimenea encendida y el sonido de los grillos fuera, hacen los planes finales. Eduardo publicará el reportaje en 3 días, tiempo suficiente para verificar todo, para asegurarse de que es irrefutable, para coordinar con otros medios de comunicación para que la historia obtenga la mayor cobertura posible. Y cuando se publique, el mundo lo sabrá. Sabrá sobre los sustitutos, sobre la organización, sobre todo. Daniel está nervioso, pero también aliviado. Por primera vez en su existencia, ha tomado una decisión propia, y aunque no sabe lo que viene después, sabe que es mejor que lo que dejó atrás. Lucas observa a Rafael jugando con un cochecito en un rincón del salón y sonríe. Este es el momento que esperaba, el momento en que todo empieza a tener sentido, en que la lucha vale la pena. Y Marcos, sosteniendo una taza de café caliente entre las manos, mira a su alrededor, a su hijo, a los 2 hombres que se parecen a él, pero son únicos a su manera, al periodista que arriesgó su carrera para ayudarlos, y siente algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: gratitud, esperanza y un amor profundo y feroz por esta familia improvisada que el destino le ha dado. 3 días. En 3 días todo cambia, y él está listo. Listo para enfrentarse a lo que venga. Listo para proteger lo que importa. Listo para ser finalmente el hombre, el padre, que debería haber sido desde el principio. Los 3 días pasan en una extraña mezcla de calma superficial y tensión interna. En la casa rural aislada, Rafael florece. Se despierta temprano cada mañana para ver el amanecer, corre descalzo por el césped aún cubierto de rocío, ayuda a recoger cerezas del huerto y se las come con una sonrisa morada en los labios. Es como si finalmente pudiera ser solo un niño, sin miedo, sin esconderse. Y observar esta transformación hace que el corazón de Marcos se caliente y duela al mismo tiempo, porque sabe que esto puede ser temporal, que cuando se publique el reportaje, todo puede cambiar de nuevo. Eduardo trabaja incansablemente. Ha transformado una de las habitaciones de la casa en una oficina improvisada, con su portátil, montones de documentos impresos y un teléfono que no para de sonar. Confirma cada detalle, cruza cada información, verifica cada fuente, habla con editores, con abogados, con otros periodistas que publicarán partes de la historia simultáneamente en diferentes medios. La estrategia es clara: lanzarlo todo a la vez, de forma tan coordinada y masiva que la organización no pueda acallarlo, que sea demasiado grande para ser ignorado. Daniel pasa las horas ayudando a Eduardo,
proporcionando contexto para los documentos, explicando códigos internos, identificando a personas en las fotografías y vídeos. Es una enciclopedia viva de la organización, y cada información que comparte es una pequeña victoria, una pequeña venganza contra aquellos que lo crearon solo para usarlo. Lucas divide su tiempo entre ayudar con la investigación y pasar momentos con Rafael. Sabe que su tiempo con el niño se está acabando, que cuando todo esto termine, necesitará cumplir su promesa y desaparecer. Así que aprovecha cada instante. Le enseña a Rafael a hacer una cometa con periódico y varillas de bambú que encuentran en el cobertizo del fondo. Juntos, echan a volar la cometa en el campo abierto, corriendo y riendo mientras sube cada vez más alto en el cielo azul. Y Rafael, en su inocencia, dice: «Cuando volamos una cometa, estamos conectados al cielo por un hilo muy fino. Pero aunque sea fino, aguanta. Creo que nosotros también somos así. Aunque estemos lejos, seguimos conectados». Lucas no puede responder. Solo abraza al niño con fuerza, escondiendo las lágrimas que amenazan con caer. Marcos observa todo esto desde lejos, respetando el vínculo entre los dos. Ahora entiende que Lucas no es una amenaza, no es un rival, es alguien que amó a Rafael cuando Marcos no pudo, alguien que sacrificó todo para protegerlo. Y por eso, Marcos siente no solo gratitud, sino también un profundo respeto, un reconocimiento de que la familia no se define solo por la sangre o el origen, sino por elecciones, por amor, por presencia. La noche anterior a la publicación del reportaje, Eduardo los reúne a todos en el salón. Su rostro está cansado, pero hay una satisfacción visible. Está listo. Saldrá mañana por la mañana, a las 6. Simultáneamente en 5 grandes portales de noticias, 3 periódicos impresos y 2 cadenas de televisión. Tengo entrevistas programadas, otros periodistas preparados para cubrir los acontecimientos. Esto va a explotar, y cuando explote, no habrá vuelta atrás. ¿Y la organización?, pregunta Marcos. ¿Qué pasará con ellos? Lo negarán inicialmente. Lo llamarán teoría de la conspiración. Pero tenemos demasiadas pruebas, documentos con firmas, vídeos con rostros identificables, vuestros testimonios. Eduardo mira a Lucas y a Daniel. Os vais a exponer. Eso significa que seréis objetivos. Pero también significa que tendréis protección pública. Cuanta más gente sepa de vosotros, más difícil será para la organización actuar sin consecuencias. Hace una pausa. Ya he coordinado con las autoridades. Hay inspectores, fiscales e incluso algunos políticos que están listos para abrir investigaciones oficiales tan pronto como salga el reportaje. No todos, claro. La organización tiene infiltrados en muchos lugares, pero tenemos suficientes personas de nuestro lado para marcar la diferencia. Daniel pregunta lo que todos están pensando. ¿Y si no funciona? ¿Y si consiguen acallarlo de todos modos? Entonces al menos lo habremos intentado, responde Eduardo, con firmeza. Y aunque lo acallen parcialmente, la semilla de la duda estará plantada. La gente empezará a cuestionar, a investigar, y finalmente, la verdad siempre encuentra un camino. Puede que no sea inmediato, pero sucederá. Hay un silencio pesado. Todos saben que están a punto de cruzar una línea de la que no hay retorno, pero también saben que es necesario, que no hacerlo sería traicionar todo por lo que han luchado. Rafael, que estaba tranquilo en un rincón jugando con sus cochecitos, habla de repente. «Saldrá bien, sé que sí, porque estáis haciendo lo correcto. Y cuando hacemos lo correcto, aunque sea difícil, siempre sale bien al final». Mi madre lo decía. Las sencillas palabras del niño los conmueven profundamente. Marcos se acerca a él, arrodillándose a su lado. Tu madre era una mujer muy sabia, y tú eres un niño muy valiente, más valiente que cualquiera de nosotros. No soy valiente, dice Rafael negando con la cabeza. Solo confío en vosotros. ¿Confianza no es lo mismo que valentía? Lucas sonríe, interviniendo en la conversación. A veces la confianza es la mayor valentía de todas.
porque significa creer en algo incluso sin tener certezas. Y tú, Rafael, crees en nosotros. Eso nos da fuerza. La noche pasa lentamente. Nadie consigue dormir mucho. Hay una energía en el aire, una mezcla de ansiedad y expectación. Marcos se queda despierto, tumbado en la cama, mirando el techo de madera de la habitación. Reflexiona sobre todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, cómo su vida, que era tan ordenada, tan controlada, se ha puesto patas arriba, y cómo, extrañamente, se siente más vivo ahora que en años, porque ahora tiene un propósito que va más allá de beneficios y negocios. Tiene un hijo que proteger, una familia que cuidar y una lucha que importa de verdad. Cuando el reloj marca las 5 de la mañana, Eduardo ya está despierto, comprobando las últimas confirmaciones. Los medios de comunicación están listos. Los reportajes están cargados en los sistemas, programados para salir exactamente a las 6. No hay nada más que hacer excepto esperar. A las 6 en punto, el mundo cambia. El reportaje se publica simultáneamente en múltiples lugares. El titular es directo e impactante. La farsa oculta. Organización secreta crea sustitutos humanos para manipular el poder y las decisiones en España. Y junto con el titular vienen las pruebas. Fotos, documentos, vídeos, testimonios de Lucas y Daniel. Todo ahí, expuesto para que el mundo lo vea. La reacción es inmediata y explosiva. En las primeras horas hay incredulidad. Muchos piensan que es una broma elaborada, algún tipo de ficción viral. Pero a medida que más medios respetados confirman la autenticidad, a medida que se transmiten entrevistas en directo con Lucas y Daniel, a medida que los expertos comienzan a analizar los documentos y a confirmar su veracidad, la incredulidad se transforma en conmoción, en indignación, en una demanda de respuestas. Las redes sociales explotan. Los hashtags relacionados con el caso dominan las tendencias. Se presiona a los políticos para que se pronuncien, se exige a las autoridades que investiguen, y en cuestión de horas, la historia deja de ser solo un reportaje periodístico para convertirse en un escándalo nacional, quizás incluso internacional. En la casa rural lo ven todo por la televisión y los ordenadores. Es surrealista ver algo tan personal, tan íntimo, volverse público de esa manera. Ver el rostro de Lucas exhibido en los programas de noticias. Ver a Daniel dando entrevistas, explicando su existencia. Ver a expertos debatiendo las implicaciones éticas y legales de todo aquello. Rafael lo observa todo con los ojos muy abiertos. Es sobre nosotros, ¿verdad? Sobre lo que hemos vivido. Mira a Marcos. ¿Eso significa que se ha acabado? ¿Que ya no tenemos que escondernos? Marcos duda, queriendo dar una respuesta positiva, pero siendo también honesto. Todavía no lo sabemos, hijo, pero estamos más seguros ahora que antes, porque ahora mucha gente lo sabe, y es difícil hacerle daño a alguien cuando todo el mundo está mirando. En las horas siguientes comienzan a surgir novedades. La organización, como predijo Eduardo, emite un comunicado negándolo todo. Califican las acusaciones de difamatorias, los documentos de falsificados a Lucas y Daniel de impostores que intentan ganar fama y dinero. Pero la negación suena débil, desesperada, porque las pruebas son demasiado fuertes y porque otros empiezan a hablar, personas que trabajaron en la periferia de la organización, que vieron cosas extrañas pero nunca tuvieron el valor de contarlo. Ahora, viendo que la historia cobra fuerza, ellos también se manifiestan. Pequeñas piezas de confirmación que se suman, creando un cuadro cada vez más claro. Las autoridades anuncian la apertura de investigaciones. La Fiscalía General del Estado entra en acción. Inspectores especializados comienzan a trabajar en el caso. Y, lentamente, muy lentamente, la estructura de la organización comienza a resquebrajarse. No es un colapso inmediato, pero es el principio del fin. Esa noche, exhaustos pero aliviados, se reúnen de nuevo. Eduardo está eufórico. Ha funcionado, no perfectamente, pero ha funcionado. Están a la defensiva. Y con las investigaciones oficiales comenzando,
Es cuestión de tiempo que se descubran más cosas, que se detenga a gente, que esto realmente termine. Daniel llora de alivio. No creí que lo conseguiríamos. Sinceramente, no lo creí. Pero lo hemos conseguido. Mira a Lucas. Lo conseguimos, porque tú demostraste que era posible, que podíamos ser más que herramientas. Lucas abraza a Daniel, y hay una profunda hermandad ahí. Dos seres creados para servir, ahora libres porque tuvieron el valor de elegir algo diferente. Siempre fuiste más fuerte de lo que pensabas, Daniel. Solo necesitabas un empujón, y ahora podrás vivir, de verdad, con tu propio nombre, tu propia vida. ¿Y tú?, pregunta Daniel. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A dónde vas? Lucas mira a Rafael que dormita en el sofá, cansado de toda la emoción del día. Les daré el espacio que necesitan. El niño tiene un padre ahora. No me necesita confundiendo las cosas. Y yo encontraré mi propio camino. Por primera vez puedo hacerlo. Puedo descubrir quién soy cuando no estoy siendo otra persona. Siempre serás parte de su vida, dice Marcos, y su voz es firme. Porque fuiste el primero en amarlo, el primero en protegerlo, y cuando Rafael crezca lo sabrá. Sabrá que tuvo a dos hombres que lo amaron lo suficiente como para arriesgarlo todo. Y eso no es confusión, es suerte, es una bendición. Lucas sonríe, y por primera vez hay una paz genuina en su expresión. Gracias, por entender, por no verme como una amenaza, por verme como un aliado, como familia. Eres familia, confirma Marcos, y siempre lo serás. No importa a dónde vayas, siempre habrá un lugar para ti aquí, con nosotros. Los días siguientes traen más cambios. La historia continúa desarrollándose, con nuevas revelaciones surgiendo a diario. Algunas personas de la organización comienzan a llegar a acuerdos, entregando información a cambio de clemencia. Se descubren laboratorios, se recuperan documentos adicionales, y lentamente, la compleja red que sostenía a la organización comienza a desmantelarse. Marcos recibe noticias de sus abogados, con la atención pública en el caso y con las investigaciones oficiales en 1960 curso, la amenaza inmediata contra él, y Rafael ha disminuido significativamente. La organización está demasiado ocupada protegiendo a sus líderes como para preocuparse por un niño y su padre. Eso no significa que estén completamente a salvo, pero significa que pueden empezar a reconstruir una vida normal, o lo más parecido posible. Vuelven a Madrid después de 2 semanas, pero no a la mansión. Marcos decide vender la propiedad, un lugar demasiado grande, demasiado frío, lleno de recuerdos de soledad. En su lugar compra una casa más pequeña, pero acogedora, en un tranquilo barrio residencial. Una casa con jardín donde Rafael puede jugar, con suficientes habitaciones para todos. Y sí, con espacio para un perro. El perro es lo primero que pide Rafael cuando se mudan. Y Marcos cumple la promesa. Van juntos a una protectora de animales, y Rafael elige un mestizo de tamaño mediano, con ojos amables y una cola que no para de moverse. Rafael lo llama héroe, porque según él, todo perro que es rescatado es un héroe, y héroe se convierte rápidamente en una parte inseparable de la familia. Lucas se queda con ellos unas semanas más, ayudando en la mudanza, ayudando a Rafael a adaptarse, siendo una presencia constante y reconfortante. Pero todos saben que se acerca la hora de que siga su propio camino. Y cuando el día finalmente llega, es difícil para todos. Rafael llora, abrazando a Lucas con fuerza. No quiero que te vayas. ¿Por qué no puedes quedarte? Tenemos espacio. Hay una habitación para ti. Puedes ser nuestro tío, nuestro amigo, cualquier cosa. Pero no te vayas. Lucas se arrodilla, poniéndose a la altura de los ojos de Rafael. Tengo que irme, pequeño, no porque no te quiera, sino precisamente porque te quiero. Necesitas crecer con claridad sobre quién eres, quién es tu padre, cuál es tu familia, y yo necesito descubrir quién soy cuando no soy el sustituto de nadie. Pero eso no significa que desaparezca para siempre.
Te enviaré cartas, llamaré. Y en algunas ocasiones especiales, si tu padre lo permite, vendré de visita. No me estás perdiendo, solo me estás dejando encontrar mi propio lugar en el mundo. Marcos pone una mano en el hombro de Lucas. Y tiene mi número, y mi dirección, y una cuenta bancaria con fondos suficientes para empezar una nueva vida donde quiera que elija. No es caridad, es reconocimiento por lo que hiciste, por lo que eres. Mereces tener la oportunidad de ser feliz. Lucas abraza a Rafael una última vez, luego abraza a Marcos. Gracias. Por todo. Por mostrarme que, aunque creado en un laboratorio, podía ser humano. Por darme una familia, aunque fuera temporal, por darme esperanza, y entonces se va. Camina hasta el coche que Marcos le compró, un vehículo sencillo pero fiable, cargado con sus pocas pertenencias y toda una vida de posibilidades por delante. Rafael saluda con la mano hasta que el coche desaparece en la esquina y luego esconde la cara en el pecho de Marcos, llorando. Marcos lo sostiene, dejando que el niño llore, porque a veces crecer duele. A veces amar significa dejar ir. Los meses siguientes son de adaptación. Rafael empieza a ir a un pequeño y acogedor colegio privado. Al principio, le cuesta adaptarse, todavía procesando todo lo que ha vivido, pero con el apoyo de una psicóloga especializada que Marcos contrata y con el amor constante en casa, empieza a florecer de nuevo. Hace amigos, participa en actividades, vuelve a sonreír con facilidad. Marcos aprende a equilibrar el trabajo y la paternidad. Reduce drásticamente sus horas, en la oficina delega más responsabilidades y prioriza estar presente para Rafael. Cenas juntos todas las noches, ayuda con los deberes, juegos de mesa los fines de semana, paseos por el parque con Héroe. Son cosas sencillas, pero lo significan todo. Y por primera vez Marcos entiende lo que se estaba perdiendo todos esos años, centrado solo en amasar riqueza. Se estaba perdiendo la vida, se estaba perdiendo la conexión, se estaba perdiendo el amor. Daniel, tras las investigaciones, recibe una especie de amnistía. Aunque técnicamente no es un ciudadano legal, las autoridades crean un precedente especial para él y otros sustitutos que se manifestaron. Reciben documentos, identidades legales, el derecho a vivir como cualquier otra persona. Daniel elige estudiar Derecho, interesado en luchar por otros que, como él, existen en zonas grises de la legalidad. Se convierte en un abogado activista, usando su historia para ayudar a otros, y él y Marcos se hacen amigos, unidos por la experiencia compartida. Eduardo gana premios por su reportaje, pero lo que más valora es saber que marcó una diferencia real, que ayudó a exponer una profunda injusticia y que en el proceso ayudó a salvar vidas. Continúa investigando los desarrollos del caso y ocasionalmente visita a Marcos y Rafael compartiendo actualizaciones e historias. Un año después de que todo comenzara, en una mañana de domingo muy parecida a aquella en que Lucas apareció en su puerta, Marcos se despierta y va a la habitación de Rafael. El niño está durmiendo, con Héroe acurrucado a sus pies. Marcos observa la escena y siente una profunda gratitud por todo lo que ha pasado, por todas las lecciones que ha aprendido, por todas las personas que entraron en su vida y la transformaron. Rafael se despierta desperezándose. «Buenos días, papá». Es extraño, pero Marcos nunca se cansa de oír esa palabra. Papá, una palabra tan simple, pero que encierra un universo de significado. «Buenos días, hijo. ¿Has dormido bien?» He soñado con Lucas y con mamá. Estaban juntos, hablando, y estaban felices. Creo que ella está orgullosa de él, de lo que hizo. Marcos siente que le arden los ojos. Estoy seguro de que lo está, orgullosa de él y de ti. Y quizás, solo quizás, un poco orgullosa de mí también, por haber hecho finalmente lo correcto. Rafael se sienta en la cama, mirando seriamente a Marcos. «Tú siempre haces lo correcto ahora, papá, siempre. Y soy feliz, muy feliz. Tenemos una casa bonita, un perro genial, amigos, el cole. Y nos tenemos el uno al otro.
Es todo lo que siempre quise. Marcos abraza a su hijo, sintiendo una plenitud que nunca imaginó posible. Piensa en Elena, en cómo le habría encantado ver a su hijo así, en cómo ella, con su fe inquebrantable, siempre creyó que Marcos finalmente haría lo correcto, y espera que, donde quiera que esté, lo sepa. Sepa que finalmente aprendió, finalmente entendió, finalmente se convirtió en el hombre que ella siempre vio potencial para ser. Esa tarde, mientras Rafael juega en el jardín con Héroe, suena el teléfono de Marcos. Es un número desconocido. Contesta con cautela. «¿Marcos?» Es la voz de Lucas. «¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis?» «Lucas, Rafael se pondrá tan feliz de saber de ti. Estamos bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Dónde estás?» «En el sur, en Sevilla. He encontrado un lugar tranquilo. Estoy trabajando, ¿te lo puedes creer? En una librería. Nada muy glamuroso, pero me gusta. Y he conocido a gente. Buena gente. Estoy construyendo algo. Una vida, mi propia vida». Hay una emoción genuina en su voz, una felicidad que no estaba allí. «Antes, me alegro mucho por ti», dice Marcos sinceramente. «Te lo mereces. Todo tipo de felicidad. Gracias. Y hay algo más. He conocido a alguien, una mujer. No le importa mi historia. Dice que lo que importa es quién soy ahora. Y por primera vez, creo que estoy aprendiendo quién soy. Y es bueno. Es muy bueno». Marcos sonríe, con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Eso es maravilloso, Lucas. Verdaderamente maravilloso. Tienes que venir a visitarnos, traerla. Quiero conocerla y Rafael querrá verte. Iré. Pronto. Lo prometo. ¿Y Marcos? Gracias. Por todo. Por darme la oportunidad de descubrir que podía ser más. Por creer en mí. Por tratarme como un ser humano cuando todo el mundo me veía como una aberración». «Nunca fuiste una aberración», dice Marcos con firmeza. «Fuiste, y eres, una de las personas más valientes y humanas que he conocido. Y siempre tendrás un lugar aquí, en nuestra familia, porque eres familia. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás». Cuando cuelgan, Marcos va al jardín y le cuenta a Rafael sobre la llamada. El niño está radiante, haciendo que Marcos prometa que se prepararán para recibir a Lucas de la mejor manera posible. Y mientras planea la visita, Rafael dice algo que lo resume todo. «Empezamos de forma extraña, ¿verdad, papá? Con dos de ti. Pero al final creo que tenía que ser así, porque ahora tenemos el doble de amor. Y el amor nunca es demasiado». Marcos asiente, abrazando a su hijo mientras Héroe corre a su alrededor. «No, hijo, el amor nunca es demasiado». Y está agradecido. Agradecido por el domingo que lo cambió todo, por el hombre con su rostro que apareció en su puerta, por el niño que le enseñó a amar, por todos los desafíos que lo forzaron a crecer, y por esta familia extraña, imposible, pero absolutamente real y llena de amor que ahora tiene. Y mientras el sol se pone sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, Marcos sabe que finalmente ha encontrado lo que siempre buscó sin saberlo. No es riqueza, no es poder, no es control, es conexión, es pertenencia, es amor, y es estar presente todos los días para las personas que importan, para su hijo, para su familia, para la vida que han construido juntos a partir de lo imposible. Porque a veces los mayores regalos vienen en los paquetes más improbables, y a veces la persona que llama a tu puerta, sosteniendo la mano de un niño, con tu propio rostro reflejado en el suyo, no es una amenaza, es una bendición, una oportunidad de empezar de nuevo, una oportunidad de convertirte en quien siempre debiste haber sido. Y Marcos finalmente, gloriosamente, aprovechó esa oportunidad.